de de la enfermedad ahora de Crohn. Y pues, y bueno, los objetivos pues prácticamente son los mismos: conocer su definición, determinar sus factores asociados, la epidemiología, además de aquí en esta hay un poquito, debido, bueno, a cómo es la evolución de la enfermedad, que es más grave en cuanto a comparación de CUSI. eh, pues también pues los dos comparten muchas áreas, las áreas de afectación, pero pues hay muchas escalas desde clínicas, también endoscópicas y pues bueno, obviamente también histológicas y demás que pues vamos a comentar, y de acuerdo al grado de severidad vamos a hacer el tratamiento de acuerdo al estadio. Y pues bueno, advertir los datos de severidad para su hospitalización y tratamiento óptimo. En cuanto a definición, pues bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica, la cual está asociada a una también respuesta inflamatoria alterada, que bueno, la evolución de esta enfermedad es presenta picos, es un estado proinflamatorio, pero la diferencia de comparación y entre la previa, hablando de CUSI y esta, es que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y pues bueno, además de que esta tiene unas lesiones que ya voy a mencionar características, o bueno, muy asociadas a principalmente a esta enfermedad, y es una que afecta toda la pared y tiene una afectación parchada que te voy a comentar. En cuanto a la cuestión de epidemiología, pues bueno, es una enfermedad, como les decía, parecida a CUSI en cuanto a etiología. No sabemos específicamente cómo se va a causar esta enfermedad. Sin embargo, ahorita voy a mencionar los factores de riesgo asociados para esta enfermedad. Esta no tiene predilección en cuanto al sexo, hombres o mujeres. Y lo que sí que comparten es que tienen se presenta mayor la incidencia en los judíos. Es de 3 a 4 veces hablando de la enfermedad de Crohn. En cuanto a su prevalencia, es variable. Sin embargo, hablando de prevalencia en Europa, es de 322 casos por 100,000. Este es un poquito, en teoría, más frecuente que CUSI, que habíamos hablado que era de 100 a 200. En Canadá son de 319 por cada 100,000. Hablando acá, lo más cercano que tenemos estadísticas, Estados Unidos son 214, y su incidencia es más frecuente en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el norte de Europa. Si se fijan, pues bueno, en cuanto a los países que les menciono, pues sí es mayor en las áreas desarrolladas y urbanas. Y bueno, el pico tiene la presentación de esta enfermedad es bimodal, en cual es de 20 a 40 años el primero, y el segundo es entre 50 a 60 años. Sin embargo, pues bueno, se puede presentar estas son las principales presentaciones. En cuanto a su fisiopatología, como les mencionaba, es algo pues complejo en cuanto hay múltiples teorías. Se dice que es una alteración de la homeostasis del sistema inmune a nivel de la mucosa intestinal, en la cual hay individuos que genéticamente están predispuestos, y al estar expuestos ahorita los factores de riesgo que les voy a mencionar, pues se presenta esta enfermedad. Se dice que hay una alteración en la función de la barrera del epitelio, y hay una alteración en la apoptosis de los linfocitos T, entonces por lo cual es un estado inflamatorio continuo, y pues también se asocian a otros genes en la disrupción de la autofagia de las células, hablando de estos genes del IRGM, ATGL16L1, uno que se ha estudiado, o bueno, que mencionan mucho en la bibliografía,
es el receptor NOD2, que no, este es un receptor hablando específicamente de la respuesta inmune innata. Y bueno, este es un gen que se expresa por células, que está expresada en las células presentadoras de antígenos, hablando de macrófagos, linfocitos, células de Paneth, células epiteliales. Entonces, se dice que este se expresa más y por lo cual este causa, digamos que la reacción en cadena de la activación de la respuesta inmune. Como les comentaba, pues bueno, hay factores ambientales, hay muchos en cuanto, por ejemplo, el tabaco, se dice que las personas que fuman tienen un doble riesgo de presentar esta enfermedad de Crohn. Hablando de medicamentos, pues bueno, la cuestión de la exposición a antibióticos principalmente que afectan a la flora intestinal, en el cual nos dice que se ha asociado varios grupos digamos que al usar estos antibióticos se destruye esta bacterias comensales que tienen las propiedades antiinflamatorias a nivel intestinal y por lo cual presenta, pues se asocia a la enfermedad de Crohn. Y estas son tanto del grupo de los bacteroides y firmicutes, que son los que se pueden ver afectados por estos usos indiscriminados de antibióticos. También, como les mencionaba en CUSI, los AINES también pueden causar afección a este nivel. Principal lo asociaban más a la colitis, que hoy te lo voy a mencionar en los diagnósticos diferenciales en cuanto a CUSI, pero bueno, o sea, también es un factor de riesgo para Crohn. Como les mencionaba, lo de la microbiota, que bueno, se puede ver afectada o cuando hay una alteración, una disrupción de estas floras, bacterias comensales, se dice que, pues, como le mencionaba, es un factor de riesgo importante para para la enfermedad de Crohn. Los agentes infecciosos, pues bueno, también los agentes infecciosos pueden alterar la homeostasis en cuanto también una relación con la microbiota que normalmente tenemos y pues bueno, nos puede causar alteraciones a nivel intestinal, el estrés, los anticonceptivos orales. Si se fijan, realmente pues comparte varios factores con la enfermedad de CUSI. Y pues bueno, es algo que, como decía en la enfermedad pasada, pues son asociados. Todavía el principal, como les digo, es lo del tabaco, pero pues bueno, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta en, en, en la enfermedad de Crohn a la hora de la historia clínica. Y como les decía, pues bueno, los diagnósticos diferenciales, hablando son CUSI, que bueno, ya lo mencionábamos en la clase pasada, que tiene una afección colónica. Sin embargo, la enfermedad de Crohn puede presentar tanto a nivel de intestino delgado, en su porción distal, y también a nivel colónico. Entonces, pues puede presentar síntomas que se asemejan entre uno y otro. Las colitis infecciosas, también la síndrome de úlcera rectal solitaria, que es una alteración en cuanto a la hiperplasia de la mucosa, que cuesta engrosada, pero esta es única, a diferencia pues de Crohn, que pues como les decía, que es una enfermedad que afecta en parches y a múltiples niveles de la mucosa intestinal. Y bueno, también la asociada a AINES, como les decía, el ácido retinoico, el ácido micofenólico, que causan hemiplasia, inflamación inespecífica de la mucosa y pues puede cambiar, se asocia a cambios isquémicos. Son diagnósticos principales diferenciales que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a su diagnóstico, este es lleva más, bueno, hay más criterios en esta enfermedad para llegar a su diagnóstico. La presentación tal cual es también igual, es una presentación heterogénea, quiere decir que varía de acuerdo, varía de acuerdo a la área de afección de la enfermedad, cómo evoluciona,
qué porciones del intestino, si es solamente delgado o grueso, o por la porción de recto, etcétera. Entonces, la característica principal es dolor abdominal, diarrea crónica y pérdida ponderal. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta, como les decía, área de viajes para descartar pues a zonas endémicas como amebiosis, el uso indiscriminado de antibióticos, los antecedentes heredofamiliares y la enfermedad de transmisión sexual, debido a que como esta afecta al área también anal, el recto, etcétera, pues tenemos que descartar conductas de riesgo, ¿no? Como lo habíamos mencionado en CUSI. Pero como les decía, de esto es la sospecha clínica. Sin embargo, ahorita les voy a mencionar en una clasificación que hay cuestiones clínicas, hay cuestiones endoscópicas, hay cuestiones de histológicas y que, bueno, principalmente se confirma con la biopsia, ver los granulomas que ahorita se los voy a presentar y cómo son las características de los mismos, pero sí tener en cuenta que se necesita tener varios tipos de criterios. En cuanto a lo que tenemos que hacer para la valoración de pacientes con sospecha de la enfermedad de Crohn, pues valorar el estado nutricional. Esta es una enfermedad que causa desnutrición, en la cual, pues, dependiendo del área que está afectando, como ahorita se lo voy a mencionar, a nivel, por ejemplo, de ilion, pues va a afectar en la absorción. Acá una mala absorción, por lo cual, pues, el paciente va a estar sumamente desnutrido, va a haber déficit de múltiples vitaminas, de los principales la B12, que es la absorción a este nivel en el ilio, entonces, por lo cual es una cuestión que tenemos que descartar. Hablando de pruebas de función hepática, ¿por qué? Pues como mencionaba el doctor al final de la clase pasada, pues asocia la colangitis esclerosante, que es lo posteriormente a asociación a cáncer a este nivel. Entonces, tenemos que solicitar pruebas de función hepática para descartar alguna afección de manera, digamos, que inicial, cuando hacemos el protocolo de enfermedad de Crohn. Los coprocultivos para siempre descartar la cuestión infecciosa, como les decía. Y pues bueno, cuestiones generales, la biometría hemática para valorar la anemia, si es que lo hay. Como les decía, hay un déficit de vitamina B12, entonces pues bueno, también necesitamos una cuestión para descartar qué tipo de anemia es, los electrolitos para descartar un desequilibrio, la albúmina para valorar el estado nutricional, y pues bueno, aquí también se valoran el estado inflamatorio, en el cual pues bueno, en este aspecto pues principalmente a diferencia de QC se mide más con la PCR, la proteína C reactiva, y aquí se agrega otro que es la calpoprotectina fecal. Esta es, bueno, um, es una proteína presente en el citoplasma de los neutrófilos. No está estandarizado todavía el valor sérico, digamos lo normal. Hay múltiples factores que lo pueden alterar, de la obesidad, del uso de AINES. Todavía no está muy bien corroborado el uso de niveles de bomba de protones, pero digamos que hay un consorcio que, al menos en la guía de la AJA, la Asociación de Gastroenterología Americana, no te dice un valor normal, pero bueno, hay unos artículos que nos mencionan que menos de 50, este es algo que puede ser normal. De acuerdo que ahorita, bueno, existen más marcadores. Hay anticuerpos anti-saccharomyces o anticuerpos contra eh, bueno, que es la porción externa de la membrana de E. coli, que hay otros marcados, pero no se han estandarizado y no son suficientemente sensibles y específicos para decir, bueno, al aumentar estos marcadores, nos habla o que si son positivos, nos habla de enfermedad de Crohn o alguna patología específica. Entonces, por lo cual no los mencioné y no están bien estandarizados. Eh, bueno, en cuanto a
ahorita ya vamos a hablar de la endoscopía y biopsia. Bueno, aquí, como les decía, la enfermedad afecta tanto intestino delgado y grueso. Entonces, se necesita hacer un escrutinio a estos niveles para poder hacer el diagnóstico. Entonces, lo ideal es la ileocolonoscopía. Nos puede dar datos inespecíficos, sí, pero pues con la biopsia, o sea, al menos a la hora de explorar, de ver la visión macroscópica, digamos así, ver la biopsia, en el cual, pues bueno, la biopsia, una biopsia adecuada tiene que tener dos muestras de 5 segmentos diferentes, hablando de toda la cuestión, el tracto gastrointestinal, y pues tiene que abarcar ilio y recto forzosamente. Pues la biopsia pues nos va a marcar desde inflamación, tiene más una formación, bueno, unas lesiones parchadas, es decir, no son continuas. Y pues bueno, los principales áreas que afectan pues, es el límite terminal y algunas porciones del colon. Ahorita le voy a decir las localizaciones más específicas o las presentaciones más comunes de Crohn. Bueno, aquí también bueno, en cuanto a las descripciones que podemos observar a la hora de la colonoscopía o la endoscopía, pues son aftas milimétricas, úlceras lineales, serpentinosas de distinto tamaño, la profundidad. eh, es, como le decía, este es transmural, afecta toda la mucosa y pues nos dice que es un aspecto empedrado. Hablando de histológicamente, las lesiones características que una vez que las vemos son sumamente sugestivas de la enfermedad de Crohn, pues son los granulomas no calcificantes. Hay otros estudios que podemos hacer en cuanto a, para el estadio, bueno, de manera inicial en Crohn. El principal es la ileocolonoscopía, pero podemos hacer la colonoscopía, la cápsula endoscópica, la heteroscopía. Sin embargo, el principal es la ileocolonoscopía. Es el ideal para hacer pues bueno, el inicio del protocolo. Recordar que pues los hallazgos endoscópicos no son específicos, las biopsias de colon son necesarias para establecer la cronicidad de la inflamación y pues excluir más cosas más causas de colitis. Entonces, por lo cual, pues es sumamente importante la endoscopía y su biopsia. Y de aquí vamos a después corroborar los demás criterios que les decía, los endoscópicos y los de histológicos. Bueno, esta es una resonancia magnética. Esta tal cual es el ideal para el estudio de la enfermedad de Crohn. Realmente, pues es la que tiene más alta sensibilidad y especificidad. El detalle de esto es el costo, el tiempo del estudio y pues a lo mejor a veces, bueno, hablando de manera institucional, a lo mejor no es el que está más disponible. Sin embargo, pues como decía, es el ideal. ¿Para qué nos sirve o cuál es la función? Pues es que es la exploración completa. Podemos ver abscesos, estenosis, la inflamación, ¿no? En cuanto a que podemos a ver de manera específica y no ser invasivos. Obviamente, como se puede observar, pues es con contrastes, contraste bioral e IV, y pues es con gadolín. Entonces, pues ya sabemos las indicaciones o bueno, las medidas que tenemos que hacer cuando hacemos un estudio con contraste para evitar lesiones pues, del mismo. Obviamente evitar en pacientes con hipersensibilidad y pues bueno, es el ideal. Sin embargo, hay más. También está la tomografía, en la cual es el segundo de opción importante que podemos tener. Obviamente tiene menos sensibilidad y pues en sí lo que queremos es ver la localización, la extensión de las lesiones y el grado de actividad inflamatoria, si hay obstrucciones o fístulas. Entonces, bueno, aquí les presento el principal, como les decía, la resonancia.
Es un corte axial, es una resonancia en la cual está en T1, en la cual aquí podemos observar todos los que son flechitas, son áreas de engrosamiento de la pared, ¿ok? Aquí, dependiendo del área que esté afectando, pues va a presentar los síntomas de acuerdo a la afección, ¿no? Aquí, bueno, como les decía, es el engrosamiento de la pared y aquí gráficamente lo podemos observar. Aquí se observen cómo está disminuido el lumen, la luz intestinal, y pues aquí digamos que más gráficamente podemos ver esta disminución de la luz. Y acá son como bucles de las asas intestinales que convergen, divergen no, divergen en una lesión en cual aquí podemos, al estar continua, la enfermedad continua, el estado inflamatorio y demás, es decir, sin un control, pues pueden obstruirse, pueden causarse abscesos, posteriormente, de acuerdo al área que estén anexas, pues puede haber fístulas. Entonces, pues es muy importante entender que todo estas cuestiones de las diferentes áreas de afección y dependiendo de las áreas que está localizada, pues puede causar diarrea, el dolor abdominal, la cuestión de pérdida de peso aquí porque es a nivel del ilio, como les decía, pues es un área en donde absorbemos los nutrientes y pues bueno, dependiendo de qué situaciones afecta, localizaciones, pues va a ser la sintomatología y es por eso la complejidad de la enfermedad, porque pues es difícil sospecharla, digamos, de manera inicial si no hacemos una buena historia clínica de esto, ¿no? Y bueno, existen otros tipos de imágenes, de estudios de imagen que podemos hacer. Por ejemplo, el eco puede ser una opción. Eh, en esta se puede explorar principalmente nada, es el ilion terminal, el colon ascendente, descendente y sigma. El sigmoide. Pero les digo, el principal es la resonancia. Y pues bueno, eso es en cuestión de estudios de imagen. Una vez que ya tenemos la endoscopía y ya nos hacen el reporte de la misma, pues podemos observar, ese es el mismo paciente, nada más que son diferentes aumentos, ¿no? Es una tinción con hemataxilina y eosina, en el cual, pues bueno, aquí vemos hipercelularidad, eso nos habla de inflamación, y pues la fibrosis, el engrosamiento de la lámina, en cual, pues aquí ya en este corte está a 40x de aumento. Pues aquí todo lo amarillo son los abscesos, microabscesos crípticos. Obviamente, como les digo, la hipercelularidad nos habla de un estado inflamatorio de la lámina propia. Y pues bueno, en el C, podemos observar la erosión superficial y pues también los múltiples microabscesos. Aquí es un mayor aumento a 200, en el cual pues observamos las criptas neutrofílicas. Recordar que pues bueno, entre más basófilo o ácido sea una célula, pues se va a teñir de azul púrpura. Y los microabscesos son estos. Este es un microabsceso críptico. Y pues bueno, estas son lesiones que podemos observar o que nos reportan a través de la biopsia. Y una vez teniendo esto en cuenta, pues ya no podemos hablar de criterios diagnósticos. Como les decía, hay clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatopatológicos. Una vez, el principal, si tenemos ya los granulomas no calcificantes, podemos hablar y ya nada más necesitamos un criterio más, tanto clínico, radiológico, endoscópico, y podemos llegar al diagnóstico, de acuerdo a estos criterios de Leonard.
O si no si hay ausencia de estos granulomas, necesitamos 3 criterios mínimos, uno de cada uno. Y solamente es probable si no hay ausencia de granulomas, pero 2 criterios de cualquiera de uno de estos. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de ver cómo es de complejo llegar al diagnóstico sin la biopsia. Entonces, es bien importante esta misma. En cuanto a criterios de clasificación, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya llegamos al diagnóstico, ya tenemos la biopsia, etcétera, necesitamos ver cómo está el paciente. Entonces, hay una clasificación de Montreal. Esta es clasificación, hay una de París. La de París es para los niños, para los pediátricos con enfermedad de Crohn. Esto es para los adultos. Nos toma en cuenta la edad, la localización y el comportamiento. Es decir, las complicaciones de la enfermedad. Entonces, se reportan A2, L1, el comportamiento, pues, si tiene o no alteraciones. Entonces, se reporta A1, L1, B1, ¿no? Y bueno, hay un índice clínico. Este es importante porque hay varias clasificaciones. El principal de Harvey Bradshaw en esta cuestión es el más simple y es el que más se usa en la práctica, hablando clínicamente, es decir, en la consulta. Entonces se valora el estado general, el dolor abdominal, las evacuaciones que presenta y si hay masa abdominal o no en las complicaciones. Y se va dando un puntaje de acuerdo a la presencia o ausencia de los mismos. Y pues bueno, aquí como decía, leve menos de 6, moderada de 6 a 12 y grave pues más de 12. En la cuestión de la localización, la enfermedad de Crohn se presenta principalmente como ileocólica, ¿de acuerdo? De un 35-45%. Cuando afecta solo al ilion, solo es 30%. Y cuando es solo a colon, toda la extensión, es un 20%. Sin embargo, se dice que hay un 5% que afecta solo a la cuestión de la afección anal. Entonces, pues bueno, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, pero principalmente es esta presentación. Ahora, como les mencionaba, hay varias clasificaciones en la cual, perdón, en la cuestión de severidad endoscópica, nos habla de la SEDAI, que es importante para saber el grado de tamaño de la úlcera, qué tanto afecta en cuanto a el grosor, y pues bueno, si hay algunas otras lesiones. Y de acuerdo a eso, podemos también nos habla de la severidad de este paciente. Entonces, no es lo mismo un paciente que apenas cursó con el primer episodio de tal cual de la enfermedad de Crohn, es joven y pues bueno, son lesiones incipientes o pequeñas y digamos que cortas a un paciente que ya tiene múltiples años con esta enfermedad, que está a más de 5 o 10 centímetros, que ya tiene varias lesiones, que están a varios niveles, etcétera. Pues eso nos habla de mal pronóstico y pues obviamente tal vez requiere algún procedimiento quirúrgico, porque no es lo mismo llevar una presentación inicial a un paciente que no lleva, por ejemplo, con nosotros, de que ya lleva más de 5, 6, 10 años con esta enfermedad, porque es un estado proinflamatorio. Entonces, recordar que todo el daño es acumulativo y pues ahorita cuando veamos los estadiajes y el tratamiento de cada uno, ahí nos dice con factores de riesgo o con comorbilidades que están en contra y pues por lo cual debemos ser más incisivos en nuestros pacientes. Ok, como les decía, aquí en esta enfermedad hay muchas clasificaciones. Hay clasificaciones también hay un índice para ver la actividad a nivel, como les decía, perianal. Y pues bueno, ese es importante tenerlo en cuenta. Ya no me quise meter más muy específico en esto, pues porque
hablando de lo clínico, de lo que nosotros veríamos, pues sería cómo estadificarlo clínicamente con los resultados de endoscopía, pero pues obviamente estos, la severidad hablando a nivel perianal, pues el experto lo tiene que checar el cirujano, porque él es el que valora cómo puede clasificar clínicamente esta enfermedad. Pues bueno, el dato cultural, pues, bueno, este es el cabrito al pastor. El cabrito tal cual es, bueno, es la cría de la cabra que tiene que tener idealmente es menos de 45 días de vida. Digamos que la técnica culinaria para la subcocción, pues como le decía al pastor, se embarilla al cabrito, en el cual tiene que estar de 60 a 70 grados de distancia bueno, idealmente es al mezquite. Y pues bueno, es todo un arte hacerlo, es complicado. La verdad yo nunca lo he hecho así, donde lo he hecho es a otras maneras, al ataúd de otras cuestiones. Pero pues aquí pueden observarlo, es muy bueno, muy rico. Lo que les puedo recomendar, al menos si alguna vez van a Monterrey, no vayan al Rey del Cabrito. Es bueno, o sea, sí está bien, pero los que más les recomiendo son estos dos, el Gran Pastor. Del Pipirepao está muy bueno, Uh, pero este es como que más local. Este es como ella dice, perdón, le cambié la diapositiva. Es un Mercado Juárez que está sobre la Avenida Juárez, ya sé, break news. Y pues bueno, este es más barato y está muchísimo mejor. Y pues bueno, esta es mi recomendación culinaria cuando vayan a Monterrey. Pues bueno, continuemos. Ahora sí, ya tenemos el diagnóstico, ya lo estadificamos. Tenemos que hablar de un poquito de reportar ciertos, eh, bueno, digamos que tener en cuenta si es un paciente responde o no al tratamiento, si es resistente. Y pues de manera inicial, cuando hay un brote de la enfermedad, se tienen que usar esteroides, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, hay hay que recordar estas dos palabras, corticodependencia y corticorefractariedad. La primera es la imposibilidad de reducir la dosis del tratamiento, hablando de los esteroides, obviamente. Eh, eh, Esto se dice que lo ideal es menos de 10 miligramos al día o de prednisona y 3 miligramos al día de budesonida en los primeros 3 meses sin recaída. Es decir, yo lo trato de bajar la dosis respectivo de prednisona de budesonida, pero en menos de 3 meses me cae en recaída. Esto quiere decir que tengo que mantener esa dosis. Entonces, este es el paciente córtico-dependiente. Y cuando es refractario, es cuando se da el tratamiento, sin embargo, eh, la enfermedad persiste después de 4 semanas del tratamiento a la dosis óptima. Entonces, este es algo importante a tener en cuenta porque, pues de aquí ya nos cruzamos a que ya no es leve, es algo más severo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno. Um, en cuanto al tratamiento médico, como les decía, la meta de la enfermedad es, la literatura es muy clara, nos dice que la clínica no es la principal en esta enfermedad para guiarnos, para decir, ok, el paciente no tiene síntomas, está bien, todo está controlado. No, necesitamos otros controles, que son cuestiones más invasivas, hablándose de endoscopías. Entonces, la remisión profunda de la enfermedad es nuestra meta y es tanto la clínica y criterios endoscópicos para decir que la enfermedad está controlada, ¿de acuerdo? Y pues bueno, hay que individualizar el tratamiento en cada paciente de acuerdo al grado de afección, las localizaciones y cómo se presente la enfermedad, ¿de acuerdo? Pues como aquí les menciono, en las imágenes eh,
son lesiones sumamente, pues que, bueno, al menos cuando estaba buscando imágenes, pues sí me causó, pues así como shock de ver todo. Aquí, por ejemplo, son fístulas. Aquí se está explorando cómo, cuál es el trayecto de las mismas, los abscesos. Entonces, pues todas estas lesiones son muy importantes y afectan muchísimo a la vida del paciente. Y como les decía, es un paciente que lleva años con este tipo de lesiones, entonces por lo cual y las altas tasas de recidiva hacen que pues tenga múltiples complicaciones y pues procedimientos quirúrgicos. Y es por esto que les digo y les menciono, hago muy hincapié en la remisión profunda y en qué consiste. Ok, bueno, en cuanto a los glucocorticoides, el tratamiento es de elección, como les decía, es cuando está activa la enfermedad. Se puede usar la budesonida, vía oral, indicada cuando sabemos que la afección es principalmente en hilio y por lo cual este tiene muy buena biodisponibilidad a ese nivel. Y el tratamiento inicial es 9 miligramos al día, cuando es un estadio leve a moderado. En cuanto a cuando es algo más sistémico, me refiero que es fuera del hilio, hablando colon y el resto de la, del tracto gastrointestinal, es vía oral la prednisona, 1 miligramo por kilo al día. Y pues bueno, si el tratamiento es prolongado, pues recordar que los esteroides tienen sus efectos adversos, ¿de acuerdo? Hay que suplementar con calcio y con vitamina D por el riesgo de a nivel óseo, ¿no? Obviamente, pues recordar que una vez iniciado este tratamiento, se valora la dosis reducción del mismo a los 2 meses, al segundo o tercer mes. Y pues bueno, los esteroides ya sabemos que pueden aparecer acné, las estrellas cutáneas, el edema, la cara de luna llena, puede haber alteración del estado de ánimo, llámese depresión, alteración del sueño, dispepsia, intolerancia a la glucosa y pues de estadios más, bueno, más bien de efectos adversos más crónicos, pues serían miopatías, necrosis, la inmunosupresión que puede afectar al aumento del número de infecciones. Entonces, pues sí tenemos que tener mucho en cuenta en los adultos mayores el uso de estos, ¿no? En los inmunomoduladores, recordar que esto lo mencioné en la de CUSI, los principales son las tiopurinas, tienen un efecto de acción muy lento, es un tratamiento, entonces por lo cual es el ideal, pero en tratamiento de mantenimiento. La cetropina es el ideal, el ideal en cuanto a, se ha estudiado junto con el metrotexato. Sin embargo, hay más estudios clínicos aleatorizados con la acetropina y los anti-TNF. Entonces, el de predilección, hablando de inmunomoduladores, son estos, la acetropina. Es la dosis de 2 a 2.5 miligramos kilo día por vía oral y es una vez que se ha iniciado la remisión, estando en el estadio de remisión. En los adultos mayores, pues hay que tenerlo en cuenta el riesgo de incremento de linfoma, de cáncer de piel de tipo no melanoma y la displasia cervical. Como les decía, también se ha estudiado el metotrexato, sin embargo, no hay muchos estudios que lo valen y menos en adultos mayores. En cuanto a su dosificación, pues son 15 miligramos a la semana. Lo ideal en esta enfermedad es intramuscular, se ha visto que es mejor que la vía oral. Y pues bueno, la dosis inicial es de 25 y se va bajando, se va aumentando de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y como digo, pues también no están exentos de complicaciones los dos. Entonces, pues bueno, esto es algo importante tener en cuenta en cuanto a inmunomoduladores. Los antifactores de necrosis tumoral, los alfa. También lo mencioné en la clase pasada. Hay varios tipos, infliximab, adalimumab y certolizumab.
En cuanto a esto, pues su nombre lo dice, son antifactores de necrosis. Su indicación principal es los pacientes que son refractarios a los esteroides y también se ha estudiado en pacientes cuando tienen afección perianal. Otra cuestión importante, una vez que se hace la estadificación en que es moderado o grave el estadio de la presentación del paciente, se puede iniciar el tratamiento inmunomodulador. Se dice que lo ideal es usar infliximab y azatropina, y ahorita lo voy a mencionar por qué, pero, pues bueno, también tiene sus efectos adversos, en cuanto que ahorita voy a mencionar. La dosificación, el infliximab son 5 miligramos por kilo IV en la semana 0, 2 y 6. El adalimumab son 150 miligramos subcutáneos seguidos de 80 tras 2 semanas. En cuanto a la duración del tratamiento, como le decía, bueno, lo mencionó el doctor la vez pasada, eh, estos medicamentos en específico, pues bueno, son muy buenos, pero se puede causar, pueden presentarse, el cuerpo genera anticuerpos anti este factor, entonces por lo cual eh, su eficacia va disminuyendo conforme la exposición a este mismo, por lo cual por lo cual se asocian con las teopurinas para disminuir esta respuesta inmune y por lo cual en teoría bajan la producción de anticuerpos. Entonces, son muy buenos, sin embargo, hay que estarlo midiendo los valores séricos de esta anti-TNF y pues para ver, porque si no hay disminución de la respuesta clínica, sin embargo, también los niveles séricos ya están en niveles terapéuticos y a pesar de eso no hay respuesta, pues tendremos que cambiarlo a otro medicamento anti-TNF o a alguna otra familia que todavía hay en estudios. Los principales son los que se pueden usar estos. Como decía el infliximab, una ampolleta, bueno, en el medicamento, en la clase pasada, perdón, valía 14,000 pesos la cuestión de tratamiento. El adalimumab, chequé, bueno, encontré precios en Estados Unidos que eran de $2,000, $2,200 también. Y como les digo, pues es un tratamiento crónico, entonces pues, bueno, es algo importante tomar en cuenta que son tratamientos pues muy caros, ¿no? Y en estas, hago más hincapié en estos anti-TNF porque mejoran las tasas de remisión libre de enfermedad y obviamente con disminución de la dosis de esteroides. Y pues bueno, es algo importante a tomar en cuenta porque recuerda que es una enfermedad crónica y el uso de esteroides, pues, hablando del adulto mayor, pues ya les comenté todos los efectos adversos que puede tener. Entonces, lo ideal es tener la dosis mínima posible, libre de enfermedad, ¿no? Y pues nada más, otra cosa que quería mencionarles, a la hora de usar estos medicamentos previo a su aplicación, tenemos que ver el estado inmune del paciente, descartar una eh, tuberculosis, hay que hacer una radiografía de tórax, una prueba de Mantoux, para ver cómo está el paciente, descartar esta enfermedad y pues bueno, es algo con cuestiones generales previas al uso de estos medicamentos. Las cuestiones quirúrgicas. La prevención de la recurrencia postquirúrgica debe individualizarse. Una vez que ya pasamos del esteroide, el anti-TNF, las teopurinas, no responde, la siguiente opción es la remisión quirúrgica. Entonces, una vez que, es decir, la porción que tiene la mayor afección hay que retirarla y esto es lo que se llama, como les decía, la remisión quirúrgica. Pues bueno, una vez que se hace la resección de esta lesión, pues hay que prevenir la recurrencia posterior a esto, ¿no? Entonces,
pues hay que hacer una revisión, eh, que un escrutinio así como que muy meticuloso, una revisión endoscópica de 3 a 6 meses posterior es lo que recomiendan, posterior a la resección. Cuando en pacientes con enfermedad ileocólica, que hay patrón fistulizante o con más de una resección previa y son fumadores activos, es recomendable el uso con inmunomoduladores o anti-TNF, iniciarlas después de 2 a 3 semanas de la cirugía. Como les decía, esto es una enfermedad que realmente es compleja de controlar y pues bueno, las complicaciones de la enfermedad de Crohn que necesitan tratamiento quirúrgico, pues obviamente una obstrucción, la perforación, hemorragias masivas, fístulas, y pues bueno, entre otras cuestiones de más, ¿no? Entonces, este es muy complejo esta enfermedad porque, bueno, también aquí dice retraso del crecimiento de niños, pues también hay una presentación desde pequeño y eso les va muy mal porque el estado nutricional se ve afectado por la afección de la mucosa y pues causa malnutrición y el retraso en el crecimiento. Entonces, todas estas cuestiones son bien importantes tomar en cuenta porque de hecho hay artículos específicos para el tratamiento quirúrgico. Um, en esta cuestión, pues bueno, la terapia endoscópica, que es la dilatación con balón endoscópico, es una opción. Es cuando hay una afección menor a 5 centímetros, hablando de la estenosis, y pues bueno, tiene una buena fase, digamos que no es tan complicada de hacer, tiene una eficacia de 80% y baja prevalencia de complicaciones quirúrgicas y para la recurrencia de algún procedimiento quirúrgico es hasta 57% a los 2 años. Entonces, pues es muy buena y es corta de duración. Hay otras cuestiones que son para, como plastías de la lesión afectada. Hay desde colocación de puentes, de stents, eh, algo que se llama estricturotomía, si estaba, pues como les decía, dependía de la afección, que el área afectada y la longitud, hay técnicas quirúrgicas que se pueden usar. Esto, pues, como les decía, algo más quirúrgico, las principales son las de Heineke y Fini, es dependiendo de la extensión de la lesión, cuál se recomienda más. Como les digo, es una enfermedad suma, que al no haber un control, pues este paciente va a estar teniendo nuevas recaídas, nueva resección y pues va a presentar a largo plazo pues el síndrome de intestino corto, entre otras cuestiones. Entonces hay que tener muy en cuenta por qué es importante el tratamiento médico y la revisión y los check-ups, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a posteriormente al procedimiento quirúrgico se debe recurrir a la profilaxis para la remisión de la enfermedad. Entonces se recomienda usar anti-TNF con tiopurinas o solitos. También se sugiere el uso de nitromidazol por la cuestión, se dice que tiene efectos sobre las bacterias comensales, lo que les comentaba, como factores de riesgo para controlar en cuanto a la microbiota. Y la monitorización endoscópica son cada 6 a 12 meses. Y pues bueno, esto es algo complejo, esto es hablando de la vigilancia posterior a la resección quirúrgica, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a ver como de un poquito más gráfica y para no aburrirnos tanto, todo lo que les dije aplicado, ¿no? Entonces, vamos a hacer el estadiaje. Ya tenemos el diagnóstico, ¿no? De la enfermedad de Crohn. Este, Primero hay que valorar, siempre descartar la cuestión de enfermedad fistulizante o estenosante, ah, porque pues de ahí depende si hay una obstrucción o demás, pues eso
es primario, el tratamiento es quirúrgico o dependiendo, ¿de acuerdo? De acuerdo a la gravedad clínica que ya les mencioné en las escalas, inicialmente se trata como de sonida. Si no hay respuesta, esteroide con un con un inmunomodulador. Si no responde, de ahí nos lo clasificamos ya como grave y es el esteroide más el anti-TNF. Y si hay factores de mal pronóstico que ya les comenté en cuanto a la extensión, a la profundidad y demás, pues sería el tratamiento quirúrgico, o sea, a la falta de respuestas del paciente hacia la terapia médica, ¿ok? Sí, bueno, en alguno de estos escenarios hay respuesta, pues hay que iniciar tratamiento de mantenimiento, igual en estos dos casos. Este es, perdón, aquí no les especifiqué, es cuando hay una afección ileo-cecal. Cuando hay una afección de colon, aquí cambia y es parecido en cierta manera al CUSI. Si hay una afección colónica, hablando de colitis isquiera o proctitis, pues se trata como CUSI. Se dan los 5 ASA, vía oral, tópica o se pueden usar los enemas, los supositorios, los gránulos, etcétera. Si no responde o si hay una pancolitis directa, hablando a nivel de colon, pues bueno, hay que usar los esteroides vía oral y los inmunomoduladores. Si no responde, pues darle esteroides sistémicos IV con anti-TNF, y si no responden, pues es el tratamiento quirúrgico. Si en alguno de estos, igual, de estos tres escenarios hay respuesta, pues a iniciar el tratamiento de mantenimiento, que es lo que les decía, que son los inmunomoduladores, y asociados o no a los anti-TNF. Ok. Bueno, este es algo que me parece importante mencionar. Ya teniendo en cuenta todo esto, digamos que el tratamiento, el diagnóstico, valorar qué tanta está activa la enfermedad. La enfermedad tal cual, en rojo es el estado inflamatorio, siempre es continuo, si se observa. Puede haber picos y cuando hay estos picos presentan la mayor sintomatología. De aquí es cuando podemos valorar clínicamente esta o sospechar esta enfermedad. Sin embargo, la inflamación tiene una presentación subclínica. Realmente aquí a lo mejor puede cursar sin ninguna sintomatología. Y pues esto hace que digamos que los criterios clínicos pasen al segundo escalón, porque no nos podemos, digamos que fiar de lo que nos diga el paciente, porque el daño es acumulativo, es crónico, obviamente es destructivo, hay pérdida intestinal, y mire, por aquí nos menciona que hay pérdida de las estructuras, posteriormente tienen nuevos picos, se continúa la distorsión de la arquitectura intestinal y pues nos lleva a las fístulas o abscesos, y que clínicamente se van a ver convertidos pues en una, digamos que urgencia quirúrgica que ya les mencioné. Entonces, con el paso del tiempo, pues podemos ver aquí cómo va el estado, la actividad inflamatoria, eh, que podemos medirla, aquí lo miden con la cuestión clínica, la cuestión con la escala endoscópica que les mencioné o con la proteína C reactiva debido al estado proinflamatorio. Entonces, esta es la evolución de la enfermedad, por lo cual es muy importante, pues, evitar que haya estos picos y obviamente la meta es de tener este estado inflamatorio, ¿no? Las complicaciones clínicas de la enfermedad es difícil control. Aquí se pueden observar de acuerdo a las estadísticas. La recurrencia clínica es de 50%, la endoscópica hasta 80%, y la recurrencia quirúrgica es de 30%. Tiene una incidencia de admisión hospitalaria hasta 20%, que es alta. Más del 50% requerirá cirugía en un paciente con más de 10 años de diagnóstico de la enfermedad. Entonces, por lo cual
pues es muy alta. 1 de cada 2 va a requerir cirugía en 10 años de enfermedad. Y pues bueno, 33% requerirán múltiples cirugías. Y algo, lo temido es la cuestión del estado preinflamatorio, pues esta enfermedad se asocia a la cuestión del CA de colon. Hablando de lesiones malignas, pues en la presencia de esta enfermedad, si hay una presentación colónica extensa, aumenta el riesgo del CA de colon en hasta 1.7 veces. Se asocia a linfomas intestinales de tipo B, no Hodgkin. El cáncer anal se dice que es que este aumento de riesgo es a partir de más de 10 años de evolución con la enfermedad. También se asocia a adenocarcinoma de intestino delgado de 20 a 30 veces, que no es el más común. Una presentación muy temida, que es muy, muy rara, pero una vez presentada tiene hasta un 90% de mortalidad, que es el linfoma de células T. Entonces, pues bueno, es algo pues importante a tomar en cuenta porque pues es difícil, hay que hacer escrutinio y por lo cual también ese tiene otro protocolo una vez cuando hay lesiones de displasia o sugestivas de cáncer, de malignidad, se hace otro seguimiento, un follow de endoscópicos, colonoscópicos en este tipo de pacientes, ¿no? Ok, en cuanto al seguimiento, pues bueno, es variable, dependiendo de las guías, nos vamos a hacer el seguimiento tanto clínico y endoscópico. La evaluación clínica se recomienda cada 3 meses en pacientes con enfermedad activa, cada 6 a 12 meses cuando es un paciente que está en mantenimiento, es decir, que no está activa la enfermedad. La hilocolonoscopía es cada 6 a 9 meses en pacientes con enfermedad activa y en caso de remisión no hay una estandarización. Nos sugieren o nos recomiendan que es mínimo una ileonoscopía anual en estos pacientes. Los marcadores que podemos usar para ver pronóstico o respuesta al tratamiento son tanto la proteína C reactiva y la calprotectina fecal, cada 3 a 6 meses que les mencioné. Este es como un resumen de lo que le acabo de decir, dependiendo si el leve, moderado y severo, cómo se hace el uso de esteroides con inmunomoduladores, o ya si es severo, pues el uso de biológicos. Si no llegamos si ya llegamos a la meta terapéutica, pues bueno, ahí nos detenemos y hacemos el check-up que les acabo de decir. Si no, pues hay que hacer el ajuste de las dosis de biológicos o de inmunomoduladores o de esteroides. Podemos cambiar el tratamiento médico siempre y cuando, como les digo, no tenga una urgencia quirúrgica, que ya les mencioné cuáles son. Algo que menciona que me faltó la clase pasada de los alimentos que se deben evitar. Bueno, recordar que las dos enfermedades, tanto CUS y Crohn, pero bueno, más Crohn porque tiene mayor afección a diferentes niveles de la mucosa intestinal, pues bueno, hay consecuencias en el déficit nutricional. Si tiene principalmente afecta al ilio, es donde haya una absorción de nutrientes, pues puede haber una inmunosupresión. Esto va a causar una desnutrición, dificultades en el proceso de reparación tisular, hipoplasia velocitaria intestinal, obviamente más desnutrición, hipoalbuminemia, déficit en la mayoría de los transportes de fármacos, debido a que se usan, o sea, la mayoría se transportan con esta proteína, la albúmina, el incremento de riesgo quirúrgico, la anemia por el déficit de B12, por ejemplo. Puede haber hiperhomocistinemia, aumento de riesgo trombótico por asociación al complejo vitamínico B. Puede haber hipogonadismo, alopecia, rash. Este es asociado a déficit de zinc por la mala absorción. En cuanto a qué medicamentos, o sea, es complejo. Vi varios artículos, realmente
las guías no te dicen qué es alimentos o cuáles debes de evitar. Por ejemplo, aquí les pongo los helechos y los espárragos, que son ricos en fibra no soluble. Entonces, por lo cual, esta es la que se debe de evitar debido a que causa aumento de residuo y esto aumenta los síntomas en los pacientes. Se recomienda las fibras que son más, bueno, también en cuanto a estos de fibras no solubles, serían los cereales, también que pueden afectar a este tipo de pacientes. Entonces, lo que se hace es evitar este tipo de fibras. Se usan las fibras que son más, por ejemplo, que están en las frutas. Sin embargo, todo en exceso es malo, entonces el exceso de esto causa mayor gas y puede causar distensión de las asas y eso puede causar exacerbación de la enfermedad. Entonces es un equilibrio. Otro tipo de dietas, porque el cual le puse esto, todos son todos los alimentos que son ricos en omega 3 que se dice que tienen propiedades antiinflamatorias a nivel colónico. Sin embargo, pues hay ciertas literaturas te dicen que son recomendados, sin embargo, otros te dicen que realmente no afectan o no exacerban la enfermedad. Entonces, pues bueno, tómenlo con mesura. Y pues ya, estas son las bibliografías de la clase. No sé si tengan un comentario o algo que quieran decir. Adelante, alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario. Yo, doctor, nada más un comentario. De los fármacos inmunomoduladores que se utilizan, también es el tocilizumab, y hay que recordar que de los efectos secundarios más comunes, pues es la presencia de anemia, ya que impacta en la cinética de hierro. Entonces, a veces hay pacientes con estas enfermedades que llegan a consulta con anemia y la causa pues de la anemia o de otros padecimientos, pues es el mismo inmunomodulador que es por efectos secundarios. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Pues Juan, ¿todo bien? Sí. Sí, todo bien, sin algún comentario, sí, está bien. Doctor Lascano. Arturito, platica con nosotros. Ya te vi hablando. Ya. ¿Cuántos pacientes han visto con enfermedad de Crohn? Ninguno. No veo ni a Sol, ni a Ciclali, ni a Carlos, ni a Adena, ni a Neftalí, ni a Lupe, ni a Adriana. Ni a nadie. Es que se me descompuso mi cámara, Doc. ¿Cuántos han visto? La excusa. Yo estoy aquí. Nada más a uno en el internado. Nada más a uno. ¿Y Hola. alguna vez en Yo la uno. consulta lo sospechan? Por ejemplo, que tenga un paciente de diarrea crónica. En el protocolo de diarrea crónica, ¿ustedes toman en cuenta esa posibilidad? Porque en general la prevalencia en los mayores de 70 años pues no es tan alta, es más frecuente en los jóvenes, ¿no? Más jóvenes, pues. Pero, por ejemplo, diarrea crónica con artritis, con manifestaciones oculares como uveitis, como dolor abdominal crónico que se acompaña, cálculos renales, en fin. ¿Han tenido pacientes así? Ajá. Sí me tocó Por ver ejemplo, ahí a la es doctora importante Tinajero. para el diagnóstico diferencial y antes de que te hagan la endoscopía, no sé cuánto tiempo tardan en hacer una endoscopía o colonoscopía, pues. O sea, dices, bueno, hay que hacer una colonoscopía como estudio de diarrea crónica, no estás pensando específicamente en la enfermedad de Crohn. O si tiene el estudio de las heces fecales, si hacen Clostridium, calprotina, en fin, las que mencionaste, Carlos. Ahí en el seguro. Pues ¿Lo has pedido alguna vez? no. Sí.
No todas, la verdad no, yo no me han tocado pacientes así, tal cual. ¿No? Al menos yo Bueno, no. ustedes No sé. habitualmente, ¿qué hacen para el estudio de la diarrea crónica, considerando que pudiera ser enfermedad de Crohn? Considerando, ¿no? Que habría que hacer dentro del diagnóstico diferencial. ¿Qué harían? Pues pedirle ¿O la qué hacen? colonoscopia. Pedirle la colonoscopia. Ajá. A veces yo creo que Directo a sería la más. colonoscopia. Y mientras tanto, dentro de los estudios de laboratorio, ¿qué creen ustedes que puede ayudar un estudio de laboratorio para ir dirigiendo al diagnóstico? Por ejemplo, caray, pudiera ser enfermedad de Crohn, pudiera ser colitis ulcerosa, está sangrando, no está sangrando. Pues le podemos poner sangre oculta En en fin, heces. ¿en qué se basarían ustedes? Pues, por ejemplo, la calprotectina fecal, que es un marcador inflamatorio. Entonces, Pero lo no podemos sé si pedir. ese lo hacen ahí lo hacen. Yo nunca lo he pedido. Bueno, no sé. Doctor, ¿lo hacen, doctor Ese Martín? sería uno práctico y fácil. Sí, o sea, sería algo que nos indicaría que es un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Ajá. El problema es que no sé Mire, si lo hagan o no. La ese programa. calprotectina, ¿qué sensibilidad y Ajá. especificidad creen ustedes que tenga para la enfermedad de Crohn? O sea, Yo no encontré. yo voy a pedir un examen de las heces en un paciente con diarrea crónica, ¿no? Entonces voy a pedir Sí. la calprotectina. Le voy a pedir Clostridium. Bueno, voy a pedir copros normales, comunes corrientes, ¿no? Coprocultivo, en fin, ¿verdad? Sí, Hay que ver si ahí en el seguro la pueden hacer. Si no se hace en el seguro social, ustedes, no sé, le indican al paciente que lo haga por fuera. pues sí sería buena opción. Sería lindo. Yo no encontré sensibilidad y especificidad, pero encontré que si era mayor también no encontré como un valor, pero si era mayor a 100, era como una buena práctica hacerle un estudio de colonoscopía, porque para descartar algo inflamatorio a nivel intestinal. Sí, porque si es un paciente, bueno, la enfermedad de Crohn a veces es muy agresiva, ¿no? Muy Ajá. agresiva y pierden mucho peso, diarrea, fiebres, alteraciones también, pues no gastrointestinales, pues oculares, muy molestas, en fin. Entonces hay que iniciar rápido el esteroide, ¿no? Por lo menos. Para, si te van a hacer el diagnóstico, o sea, si piensas hacer el diagnóstico a través de un estudio de colonoscopía, y si la colonoscopía te va a tardar, no sé, 4 o 5 meses, no lo sé, con certeza. Ustedes saben mejor que yo eso. Entonces, ¿qué estudios pudieras hacer, ya sea ahí mismo o por fuera, que te harían sospechar, pero de una manera muy fuerte, que pudiera ser una enfermedad de Crohn y que justificas, por ejemplo, el uso de esteroides? Pues es que si no Calprotectina. tenemos el estudio sérico, pues sería, o sea, ante la sospecha, pues el estudio de imagen que no es invasivo, o sea, una tomografía, a lo mejor no la resonancia porque no la Bien, tenemos. bien. Entonces, podrías hacer la tomografía, ¿cómo la pides? Pues ¿Pides Colotac? ¿Pides tomografía con medio de contraste oral endovenoso? sí, ¿Pides resonancia magnética? ¿O sí, resonancia magnética con medio de contraste? ¿Y qué medio de contraste usas? es gadolínea. Resonancia magnética con gadolínea. Sí, y como dice, IV y oral. Pues Resonancia digo, magnética con gadolínio. ¿Cómo ves, Juan Carlos? no, No, la tomografía. Ajá. O sea, la tomografía, esa es en nuestro Pero medio. Pues, la tomografía con medio de contraste, porque necesitas ver bien el colon, ¿no? O pues, por pues abajo. dependiendo de la clínica, pues Está indicada la Colotac. ¿O qué contraindicaciones tendría ahí hacer la Colotac? ajá. Por ejemplo.
Pues que A ver, vamos a ver a Juan Carlos, porque seguramente él hicieron, ¿no? A ver, coméntanos. Gracias a Dios, no, doctor. Me hicieron de todo menos la Colotac. Ajá. El riesgo en las fases agudas, pues es de que puede tener muchos puntos de inflamación y con el aumento de la presión, con el contraste, podrías perforar. Y tienes que estar seguro de que no tienes un sitio de este tipo de sospecha, ¿sí? Entonces, no me lo hicieron. Luego, el gadolinio tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Hay que recordar entonces que pudiéramos afectar también en cuanto a si tenemos daño renal, podemos empeorarlo y además generar una dermatosis secundaria que es irreversible. Entonces, hay que tenerle su cuidadito. Aquí quizás, si las manifestaciones son crónicas, el paciente está estable, se pudiera ocupar, pero sería más bien con contraste oral. La situación es de tenerle las precauciones debidas. No me la hicieron, doctor, gracias a Dios. Okay. Lo que decían de la calprotectina, miren, sí la hay, pero la verdad es que muy poquitas veces la han autorizado porque tiene que solicitarle el gastro. No permiten que la solicite nadie más. En realidad no es tan cara por fuera, no es tan cara, cuando menos en aquella época que yo me la hice en 2 ocasiones, me salió como en 800 pesos, 600 pesos el puro estudio. No es tan cara, pero el asunto, como bien lo mencionaban hace un momento, es de que no es un indicador específico ni de CUSI ni de Crohn, sino solamente de inflamación. Y muchas cuestiones que se pudieran utilizar, incluyendo medicamentos, pudieran dar un falso positivo. Ajá, si arriba de 100 es de sospecha, pues hasta arriba de 200 ya es un poquito más confiable de que efectivamente hay una inflamación de mucosa intestinal. Entonces, los problemitas también de interpretación. Si se me apuran, varios gastros que he platicado con ellos, no les gusta pedirles calprotectina, sino es más de seguimiento, o sea, no es como protocolo diagnóstico, sino de seguimiento. Pudiera ser un marcador como la BSG, un marcador de inflamación y de actividad, ajá, y pudiera sí ayudar a que tomes la decisión de volver a repetir una colonoscopía, ¿sí? Si me apuran, yo no me la he repetido nunca después del diagnóstico, ¿sí? Lo que sí me hago de manera periódica es la BCG, la PCR, las pruebas de función hepática, y por ahí también faltó comentar que varios de estos fármacos generan inmunosupresión por afectación a médula ósea, y entonces hay que hacerse periódicamente también tu biometría con reticulocitos y bueno, estar al pendiente, ¿no? Para ver cómo va todo. Así es, doctor. Okay. Ajá. Yo creo que por ahí faltaría platicar un poquito más sobre las otras complicaciones, que son las fístulas enteral y enterocutáneas, que pudieran presentarse, porque no siempre los agarramos al inicio. Quizás los pacientes ya llevan un tramo con fenómenos inflamatorios y diarreas, y que han sido multitratados habitualmente con antibióticos, antiparasitarios, medicamentos reguladores de tránsito intestinal. Y bueno, igual la pregunta de cuántos he visto, a raíz de que yo salgo de la residencia, muy poquitos, yo creo que 2 o 3, pero en la residencia me tocaron muchos. Al final los hospitales de tercer nivel eran hospitales de concentración, y vi mucha gente que llegaba ya fistulizada por, pues, quizás en aquella época más que ahora, yo creo, se sospechaba poco el diagnóstico, más porque se asociaban a otro tipo de etnias que eran de baja frecuencia aquí en México. Y aquí comentarles que de los 70s a la época actual, en la década pasada, del 2010 al 2020, se duplicó la presencia de este tipo de enfermedades, mientras que para los 70s eran aproximadamente de 20 a 25 casos
por cada 100,000 habitantes, ahora estamos alrededor de los 70, entre 60 y 70 casos. Y todo se ha relacionado más con las modificaciones en la dieta, que se ha occidentalizado. Y obviamente la mezcla, ¿no? La mezcla que ha existido. Pues ahora somos más móviles, nos movemos con mucha más facilidad, viene mucha gente de fuera y pues al final acaban haciendo sus familias aquí. Y viceversa, también mucha gente de México ha ido a otros lugares. Así que eso también tenerlo presente. La pregunta del doctor es muy buena porque de repente podemos encasillar mal a un paciente y está con un diagnóstico como tal. Yo no sé si a los doctores José Juan y doctor Lascano les ha pasado que de repente tenemos aparentes colon irritable y que no mejoran con nada y de repente pues a alguien se le ocurre, vamos a darle mesalazina y empiezan a mejorar. Y resulta que ya entonces hacemos un protocolo más específico y confirmamos que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Ajá, es frecuente. A veces pasa. Ahí. Sí. Sí, y es como diagnóstico, lo usas a veces como diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, como prueba terapéutica, porque La prueba terapéutica. hay pacientes, sobre todo mayores, de 75 años, que no quieren hacerse nada. Uh-huh. Entonces, tú les propones, bueno, ya no digamos la colotac, y no le dices, oiga, vamos a hacer una tomografía, le van a dar algo de tomar, en fin. No quiero. O, bueno, haga un estudio le van a poner medio de contraste, menos. Y a veces la tomografía simple pues, no da el diagnóstico completo, pues deja muchas dudas. Y entonces, bueno, obligan a una prueba terapéutica a ver qué pasa, ¿no? Inclusive a veces con esteroide, ¿verdad? No sé si has usado tú. Sí. Ajá. Sí, y eso sí ha sido frecuente. Y ahora sí que como dice, por prueba, se la damos. Yo sí tengo varios casitos así, que las tengo incluso en tratamiento de sostén con mesa, y de repente por algo se les acaba y no la toman y vuelve el cuadro, entonces tendremos que reiniciar. Y obviamente es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Sí. Y a veces cuando tienes una paciente, sobre todo mujer con diarrea crónica y que se asocia a artritis, por ejemplo, como artritis reumatoide, como veitis, que tiene grave pérdida de peso, que tiene una densitometría con grave osteoporosis, en fin, entonces te hace suponer que pudiera ser o una colitis ulcerativa, en caso de que sangrara también, o hasta una enfermedad de Crohn, y quizás se justifique el uso de esteroide como prueba terapéutica, ¿no? Claro. A ver qué por tal. Por ahí Aleida hace rato comentaba de la sangre oculta en heces. La verdad es que tengan mucho cuidado porque para hacerla de manera correcta se deben de suspender varios medicamentos y hacer una dieta por varios días para que te salga realmente la prueba correcta, ¿no? Si la tiene, que sea positiva, y si no la tiene, pues que sea negativa. Porque si no, hay muchas cosas que lo pueden dar positivo, muchas. Entonces, no la tomen así como algo patognomónico, ¿vale? Okay. Muy bien. Tienen, hay otras preguntas, ¿no? A ver. Yo quiero hablar. Ajá, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Muy bien. Por Hola. ejemplo, aclarar lo de los estudios, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Ibas a decir algo, Monas? Sí, nada más quería comentar que tuvimos un paciente de medicina interna hace un ratito con Crohn, pero nada más para comentar, porque llegó por un cuadro de obstrucción intestinal. Lo había visto el doctor Vega, y dijo que pues sí tenía sus lesiones en colon terminal, bueno, en recto, y pues llegó por un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces creo que sí pueden llegar por algún tipo de estas complicaciones, y pues para que no se nos vayan, porque bueno, en esta ocasión pues se murió el paciente porque pues el cuadro de obstrucción intestinal pues era muy agudo, y pues nosotros insistíamos que requería manejo quirúrgico, aunque los cirujanos lo vieron y dijeron que conservador, y finalmente pues parece que se perforó y se murió el paciente, ¿no?
pero pues sí tomar en cuenta que pueden llegar con ese tipo de complicaciones. Ujú. Y desafortunadamente el criterio institucional en cuanto a cirugía es bien distinto al privado y obviamente mucho más al manejo habitual. Pues no se guíen por lo que luego ellos deciden. La verdad es que sí, hay que tomarlo con mucha reserva su opinión. Yo les apuesto que afuera, pues, de volada lo hubieran pasado a la par. Bien. Bueno, pues entonces, mañana, ¿qué nos toca? Que a mí no me compartieron. Perdón, ahorita se lo mando, doctor. Es estreñimiento y le Ah. toca a Jessie. ¿Jessy? Ajá. Órale, pues. Sale. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos Gracias. mañana. Bien. Adiós. Bye.